Escena uno. Hasta luego, Cozumel. Buenos días, Cartagena. Diego se había levantado para ir al baño justo cuando la línea de la costa empezaba a desdibujarse bajo nosotros. Ronnie permanecía junto a la ventanilla, observando cómo el último contorno de Cozumel se convertía en una franja cada vez más tenue entre el turquesa y el cielo. Había pasado un mes desde aquellos acontecimientos que transformaron nuestras vacaciones en algo bastante menos inomente, y entretanto la vida había retomado su ritmo académico, conferencias sobre ortografía renacentista, debates sobre letras mudas como det o recit, el tráiler del libro en un entorno escolar y en mi caso una ponencia improvisada sobre neurolingüística que terminó resolviendo discretamente la factura de 5 estrellas de Diego. Ahora volvíamos a estar en el aire. Ronnie no se giró cuando habló. Se limitó a señalar que algo no cuadraba. Según el vuelo American Airlines 2562 de Cozumel a Miami, debíamos estar en un Airbus A319. Sin embargo, el panel interior y la geometría del ala confirmaban que estábamos en un Airbus A220-300. American Airlines no había encargado ese modelo, Delta sí. Mencionó incluso la posibilidad de que se tratara de un wet lease, mientras comprobaba datos en su teléfono. Le dije que no se molestara. Llegaríamos a Miami tanto si era un A319 como si era el más moderno A220-300. Añadí que es propio de una mente educada ser capaz de considerar una idea sin aceptarla. Luke comentó de inmediato que aquello sonaba a Sócrates. Aclaré que la frase suele atribuirse a Aristóteles, quien había sido tutor de Alejandro Magno. Matthew murmuró algo sobre profesores griegos, y Ronnie preguntó si existía algún problema con los profesores. Luke respondió, con su economía habitual, que Matthew tenía en ese momento más problemas con los árbitros que con la filosofía. Luke añadió que lo verdaderamente inquietante no era el tipo de avión, sino las 17 horas y 39 minutos que debíamos pasar en Miami. Ronnie volvió a abrir el itinerario. El vuelo American Airlines 2161 saldría a las 10:29 de la mañana siguiente rumbo a Cartagena en un Boeing 737-800. Observé, quizá con demasiada rapidez, que al menos no se trataba de un 737 MAX. Ronnie respondió que las diferencias estructurales importaban menos que la coherencia estructural y que cualquier desviación, por pequeña que fuera, merecía atención. Diego regresó en ese momento, ajeno a que durante unos minutos la logística de flotas había desplazado a la filosofía. Preguntó qué se había perdido. Ronnie resumió que, según la reserva, volábamos en el modelo equivocado. Diego pareció satisfecho con la explicación de que seguíamos yendo a Miami y de que Miami no era nuestro destino final. Luke planteó entonces la cuestión práctica. ¿Por qué ninguno de nosotros volaba directamente a casa desde Miami? Él y Matthew podrían haber regresado a Londres. Ronnie podría haber conectado con Los Ángeles. Diego y yo podríamos haber vuelto a Barcelona vía Dallas-Fort Worth. La respuesta era Cartagena. Una invitación había llegado una semana antes, un coloquio académico, gastos cubiertos y nuestra presencia solicitada de manera explícita. El organizador había sido preciso, aunque no especialmente expansivo. El hecho de que todo ocurriera exactamente un mes después de Cozumel no pasó desapercibido, aunque tampoco fue explicado. Si desea comprender cómo llegamos hasta aquí, los episodios anteriores están enlazados abajo en este orden. Enlace 1, episodio 13.2. Titanic 2026. Cuenta atrás. Countdown. Enlace 2, episodio 19. Fonología transatlántica. Ronnie y Diego llaman al profesor. Enlace 3, la reunión en Cozumel. Del cerebro al signo con Ronnie Caruso. Siempre @Lengua Explorer Cartagena. Sin embargo, no era una reunión, era un comienzo.
Vale. Escena 3, escala en Miami. Ronnie fue el primero en notar que estaba alternando mi pronunciación de Cartagena. A veces mantenía la consonante como una oclusiva firme, en otros momentos la desplazaba ligeramente hafia, un sonido más cercano al C inglés. Me preguntó por qué lo había. Le dije que era deliberado. Dijo que sonaba incorrecto. Lo corregí. No era incorrecto, era variación, una sustitución controlada. Una oclusiva bloquea completamente el flujo de aire y luego lo libera. Una fricativa estrecha el paso y deja que el aire salga con fricción. Una sibilante es la fricción más aguda, el sonido que se oye cuando alguien pide silencio, y una africada comienza como oclusiva y termina en fricción, obstrucción seguida de liberación. Matthew, que en ese momento estaba mucho más interesado en la comida que en la fonética, preguntó si una fricativa era algo que se podía pedir. Llevaba varios minutos mirando los menús del aeropuerto antes que las palabras. Le dije que no se podía comer una fricativa. Quiso saber por qué, porque es un proceso, no un producto. Concluyó que el hambre era una obstrucción mucho más concreta. Ronnie señaló entonces que su propio nombre comenzaba con una semivocal, que prácticamente no exige obstrucción alguna. Diseño estructural elegante, flujo libre, lo dejamos ahí. Llevamos la comida a una mesa junto a la ventana. Matthew observaba su bocadillo de jamón y queso como si fuera una solución personal. Ronnie examinaba su hamburguesa de pollo con una pretesis innecesaria. Matthew preguntó dónde estaban Luke y Diego. Consulté el teléfono. Diego había enviado un mensaje. Volverían en 2 horas. La ciudad había resultado más extensa de lo previsto y el tiempo se les había ido sin darse cuenta. Se habían dado cuenta de que la ropa de playa estaba en las maletas, que seguían en el aeropuerto. Sin logística, la improvisación perdió atractivo. Matthew comentó que Luke jamás habría improvisado nada de todos modos. Luke no estaba hecho para el espectáculo espontáneo. Admití que yo tampoco. Matthew preguntó entonces cuál era el problema real. Si al final los cuerpos humanos eran estructuralmente similares, ¿qué importaba nadar sin ceremonia? Ronnie citó a Kierkegaard. La vida, dijo, no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que debe experimentarse. Pareció satisfecho con la cita. Le señalé que en ese caso estaba dándole la razón a Matthew. Si la vida debía experimentarse en lugar de resolverse, entonces la posición inmediata y práctica de Matthew era defendible. Ronnie guardó silencio. Matthew interpretó esa pausa como confirmación. Aclaré que la experiencia por sí sola no basta. Uno puede actuar con libertad, pero la intención importa, la estructura importa. Después de un momento, Ronnie se levantó, tomó la tabla bajo el brazo y se acercó a la ventana. El Airbus A320 Neo estaba estacionado en la pista, rutinario, conforme, pero el cambio anterior al Airbus A220 300 seguía rondándole. La reserva decía Airbus A 319. Ese detalle no desaparecía. Yo pensaba en otra cosa. Nos dirigíamos a un congreso organizado por un profesor a quien ninguno de nosotros conocía. Profesores invitan a profesores. No me pareció tranquilizador. Ronnie se apartó de la ventana y volvió a la mesa, con la tabla todavía bajo el brazo. No había terminado con la secuencia del avión. La reserva decía Airbus A319. El anterior Airbus A220. 300 seguía inquietándole. Yo pensaba en la invitación. Luke nos interrumpió a ambos. Preguntó si estábamos celebrando una sesión de meditación. Eso bastó para reajustar la mesa. Diego resumió Miami con eficacia. Café en Little Havana, un breve paseo junto al agua, demasiado sol para demasiado poco tiempo. Todo había sido bilingüe, nada había requerido traducción. Entre los dos no había lagunas.
Luke confirmó que la ciudad funcionaba perfectamente sin mediación. Matthew preguntó si al menos habían considerado bañarse, lo habían considerado, la logística se había impuesto. La ropa de playa estaba en las maletas seguían en el aeropuerto. Fue Luke quien mencionó que los demás profesores de lingüística habían salido de Cozumel al día siguiente del Congreso. Sus itinerarios habían sido directos. Nosotros nos habíamos quedado 10 días. Por eso no viajábamos con ellos ahora. Matthew preguntó si ese detalle tenía importancia. Ronnie dijo que la separación siempre cambia la ecuación. Diego planteó entonces la pregunta evidente. ¿Conocía alguno de nosotros realmente al profesor que nos había invitado a Cartagena? Nadie respondió de inmediato. Solo 3 horas y 39 minutos por delante. Vale. Escena 3. Enigma aeronáutico. Ronnie deja de llamarlo coincidencia. No había dormido. 17 horas y 39 minutos de escala no devuelven la claridad. La estiran hasta adelgazarla. Ronnie tampoco había dormido. Luke tampoco. Los tres funcionábamos sobre estructura. Matthew y Diego habían conseguido algo más parecido al descanso. Se notaba. El embarque del vuelo A 2161 de American Airlines con destino a Cartagena había empezado en la puerta D47 cuando llegó la interrupción. Pasajeros del vuelo A 2161 con destino a Cartagena, interrumpan el embarque y diríjanse a la puerta D29. La fila se disolvió sin protesta. La gente se mueve por puertas, no por razones. Caminamos. La luz a lo largo del concours D era excesiva, casi estéril. Aplanaba la distancia. El metal parecía abstracto. La perspectiva se volvía negociable. A mitad de camino hacia la D29 llegó el segundo anuncio. Debido a un problema técnico con el avión programado originalmente, el vuelo A 2161 será operado por @lengua Explorer LXE en un Airbus A321 Neo. Los asientos asignados se mantendrán. El A 2562 desde Cozumel ya había desplazado la premisa una vez. La reserva especificaba un Airbus A319. Lo que embarcamos fue un Airbus A220-300. American Airlines no opera este modelo, ni pedido, ni arrendamiento. El avión había existido físicamente y no institucionalmente. Ronnie observó cómo el Airbus A321 Neo de @lengua Explorer rodaba hasta su posición. Una anomalía es ruido, dijo en voz baja. Dos forman estructura. No nos miró. Si el AV8453 desde Cartagena tampoco es una A320, entonces dejamos de llamarlo Coinzeta Denzeta-IA. Luke asintió una BZ. El A321 Neo sí opera en flota compartida. Sí, dijo Ronnie, lo opera. No opera el Airbus A320-200. Matthew no dijo nada. El embarque se reanudó. El enigma ya no pertenecía solo a Ronnie. Luke empezó a trazar el regreso como si recitara coordenadas. Cartagena a Bogotá en el AV 8453. 1 hora 30. Escala de 1 hora 45. Luego el AV18 a Barcelona. Boeing 787-800. 10 horas 5. Desde Barcelona, Vueling VY7842 a Gatwick. 2 horas 20. A320 o A-321 Neo según carga. Así que regresamos por Barcelona, dijo Matthew. Sí, respondió Ronnie. Matthew lo miró. Si alguna vez llegas a regresar, añadió Ronnie con calma, los vuelos no parecen mantenerse en lo que son.
Cambió el peso, se asentó. Y si alguna vez llegara a eso, continuó, mirando a Luke y a Matthew, puedes comprar tu asiento de 6 € en Vueling. Esa es tu seguridad. No ganas nada, ninguna libertad, solo procedimiento. Lo quitó sin énfasis. Quienes renunciarían a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Luke esperó. En tu caso, dijo Ronnie con tono uniforme, no hay intercambio. No se entrega libertad, no se gana seguridad, solo la ilusión de que reservar algo fija la premisa. Entonces, Benjamin Franklin no te ayuda. Matthew tragó saliva. Observé cómo el A321 Neo se posicionaba en la D29. La logística, dije, es una capa. Ronnie asintió. Pero la constelación académica es la verdadera imposibilidad. Matthew me miró. Un catedrático de neurolingüística no aparece sin rastro de red. Publicaciones, citas, linaje doctoral, presencia en congresos. No puedes volverte visible en este campo sin ser conocido. Luke escuchaba con atención. Esto es más imposible, continué, que un A220-300 bajo código compartido. ¿Entonces esto no es un congreso?, preguntó Matthew. ¿De verdad crees que lo es?, dije en voz baja. Nadie respondió. No viajamos a un congreso académico, dije. Viajamos hacia una anomalía. Ronnie me miró por primera vez desde el anuncio. Un rompecabezas de supervivencia, dijo. Matthew parpadeó. ¿Quieres decir que vamos allí para comprobar si sobrevivimos? Podríamos quedarnos, propuso Luke. Tomar algo directo. Ronnie negó con la cabeza. Has visto los vuelos, no se mantienen iguales. El escáner pitó en la puerta de 29. Los asientos asignados se mantuvieron. El metal cambió. Las premisas se desplazaron. Ronnie avanzó primero. Luke lo siguió. Matthew dudó, luego avanzó. Diego ajustó su bolsa y fue detrás. Entré en la pasarela el último. Cartagena ya no era un destino, era una variable. Ya estaban rodando. Asiento 32F, lado derecho. Ronnie tenía la ventanilla. Junto a él, Matthew en el asiento E. Y yo en el 32C. Luke y Diego estaban en la fila 31. El avión original había sido retirado y reposicionado lejos de la terminal. Ronnie observó cómo el Airbus A321 Neo de @Lengua Explorer rodaba hasta su posición en la puerta D29. El avión original había sido retirado y reposicionado lejos de la terminal. Matthew se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no tomamos esa? Porque preferimos Airbus, dije. Ronnie no reaccionó. Primero notó que el avión no iniciaba el remolque. El tractor permanecía conectado al tren delantero, inmóvil. No había vehículos de emergencia. No había evacuación. Solo un equipo de mantenimiento ya posicionado junto al morro, revisando tabletas y registros digitales. El avión permanecía allí, intacto, silencioso, administrativamente detenido. Matthew lo miraba fijamente. Quiero irme a casa. Díselo al comandante, dije. No lo hizo. Ya estábamos girando hacia la pista. Ronnie desactivó el modo avión en su iPhone, pese al anuncio, e hizo una llamada a un ingeniero de Maintenance Operations Control en Miami, a quien conoce por su trabajo conjunto con la Unidad de Seguridad Marítima de Cozumel. Escuchó sin interrumpir. No hay avería física registrada, dijo en voz baja. Hay una discrepancia en la firma digital del certificado de aeronavegabilidad. La liberación de mantenimiento fue bloqueada en el sistema.
Sin validación electrónica, el avión no puede salir. El sistema lo declara no aeronavegable aunque esté mecánicamente intacto. Diego frunció el ceño. ¿Un error? Ronnie negó despacio. La entrada fue introducida manualmente. Miró de nuevo por la ventanilla el avión detenido detrás de nosotros. Podrían haberlo hecho en la terminal, dijo Diego. Sí, respondió Ronnie, pero eligieron detenerlo en sistema, no en pista. Terminó la llamada. No es una coincidencia. Los motores aumentaron empuje. Cartagena. Escena 4. El hombre muerto que envió la baja por enfermedad. Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez a primera hora de la tarde. Cartagena no se presenta de golpe. Primero llega el calor, luego la luz blanca, después, poco a poco, el color. Ronnie bajó del A321 Neo como si nada hubiera sido inmovilizado en Miami horas antes. Un AirPod en la oreja derecha, medio presente, medio en otra parte, siempre alerta. Diego caminaba cerca de mí, observando, protesando, modo estudiante activado. Luke y Matthew venían detrás, más callados de lo habitual. Fuera, los taxis esperaban bajo el sol. Ronnie escaneó el código QR de la invitación antes de que yo se lo pidiera. Ya lo tengo, se inclinó hacia el conductor, sin desvíos turísticos. El conductor empujó a girar hacia el centro histórico. Ronnie no sonrió. Atreverse es perder momentáneamente el equilibrio. No atreverse es perderse a uno mismo, dijo Ronnie citando a Kierkegaard o Kierke, como él le dice. El conductor nos miró por el retrovisor. Vamos directos, añadió Ronnie con calma. Fuimos directos. Cartagena aparecía por fragmentos, balcones, fachadas desgastadas, calles estrechas vibrando bajo el calor. Ronnie no estaba haciendo turismo, estaba midiendo. Campamento de supervivencia, ¿no? Murmuró. Campamento de supervivencia, respondí. Asintió una vez. La villa estaba en el casco antiguo, fachada colonial, puerta pesada, demasiado preparada. El profesor Gaspar Villanueva del Valle abrió antes de que llamáramos por segunda vez. Buenas tardes, profesor Marx. ¿Qué tal sus 17 horas y 39 minutos en Miami? Hay lapsus que un hombre no puede evitar. 18 horas y 12, respondí. El cambio de avión amplió el intervalo. Su expresión se sostuvo medio segundo de más. Claro, dijo. No preguntó por qué éramos 5. Citainco llaves ya colocadas sobre una mesa auxiliar. Citainco habita citallones preparadas. Nos esperaba. Matthew estaba pálido. Diego fue el primero en notarlo. Voy a buscar agua, dijo enseguida. Desapareció hacia la parte trasera de la casa. Yo continué hablando con Villanueva del Valle. Entonces se oyó el cierre hermético de una puerta, al fondo. Silencio. Después la voz de Diego, no alta, solo fina. Profesor. La sala frigorífica era industrial, no doméstica. Murmuria del barco ya decía en el interior, dispuesto sin violencia visible, conservado. Lo reconocí al instante, el ponente del panel, el profesor que no podía asistir, el hueco que yo había ocupado en Cozumel. Se suponía que estaba enfermo, dijo Diego. No estaba enfermo. ¿Cómo lo sabe? Palidez uniforme, sin cambios recientes de lividez. Deshidratación tisular compatible con congelación prolongada. Al menos 11 días. Diego tragó saliva. ¿Entonces nunca llegó a Cozumel? No. La enfermedad había sido fabricada, la vacante diseñada. En el bolsillo interior de su chaqueta encontré una tarjeta pequeña, escrita a mano, P. Diego se inclinó. ¿Qué es eso? Sostuve la tarjeta entre los dedos. Ataque. El compresor siguió zumbando, y la estructura acababa de empezar. Unas horas más tarde, la cena fue sobria, demasiado sobria.
El doctor Morton Till, profesor de neurolingüística en la Universidad de California en Los Ángeles, apenas había probado el primer plato cuando se llevó la mano al cuello. El gesto fue breve, el silencio no. Cayó hacia un lado sin teatralidad. Nadie gritó de inmediato. El sonido de la cubertería fue más fuerte que la caída. Ronnie fue el primero en reaccionar. Se inclinó, comprobó pulso, mirada limpia, gesto seco. Yo registré el bolsillo interior de la chaqueta. Otra tarjeta, escrita a mano. En. Diego me miró. ¿Otra vez fonética? Observé la secuencia mentalmente. Ataque, murmuré. Y ahora núcleo. Diego frunció el ceño. ¿Qué significa? Lo miré un segundo. Está construyendo una sílaba. Silencio en la mesa. No ahora, añadí. Si de verdad quieres entenderlo, mira el vídeo otra vez. Me incliné hacia él, casi en voz baja. @Lengua Explorer. Episodio 19. Fonología transatlántica. Ronnie y Diego llaman al profesor. Enlace 1, debajo del vídeo. Volví a mirar la tarjeta. No estaba contando, estaba estructurando. Y acababa de empezar de nuevo. Corte. Ok. Escena 5. El asesino está en la habitación. Apenas se habían recuperado los profesores del último sobresalto, la abrupta salida de escena del doctor Till, cuando la segunda persona empezó a toser. Al principio fue una interrupción seca, contenida, después más aguda, después desesperada. Anke Rumpelkammer, la única profesora ayudante entre nosotros. Una anomalía, ya lo había señalado mentalmente. Se estaba asfixiando exactamente del mismo modo que el profesor Till. Yo no me moví hacia ella, me volví hacia Ronnie. Está muerta, ¿verdad? ¿Puedes comprobarlo? Prefiero no hacerlo yo. Ronnie ya estaba de pie. Se arrodilló, comprobó el pulso, observó las pupilas, esperó ese segundo definitivo. Sí, dijo con calma, y parece exactamente igual que el primero, el profesor Till. 3, corregí. Ronnie levantó la vista. 3, repetí, incluyendo al profesor Murcia del barco. El silencio se tensó alrededor de la mesa. Luke exhaló. Un auténtico campamento de supervivencia. Nunca quise esto. Matthew habló después, con la voz más frágil. Quiero irme a casa, mientras aún pueda. Lo miré con firmeza. Tomaste una galleta al principio, ¿verdad? Asintió. Yo también, añadió Luke. Recorrí la mesa con la mirada. ¿Quién más tomó una? Miradas esquivas, movimientos nerviosos. ¿Y quién bebió vino? Más manos, más vacilación. Yo no bebí vino, tampoco Ronnie, ni Diego. O tomaron galleta y vino, dije con serenidad, o no tomaron ninguno de los dos. O ninguno, como en mi caso, y en el de Ronnie, y en el de Diego. Matthew frunció el ceño. Profesor, ¿por qué? Porque tomaste una galleta. Eso no explica nada. Explica lo suficiente. Ronnie se reclinó ligeramente en la silla. ¿No lo veis? Está hablando de un veneno binario. Primero te dan una sustancia inocua, la galleta, y luego añaden algo al vino. Dios sabe qué. Y entonces caes. Matthew lo miró fijamente. Pero nosotros no bebimos vino. Ni yo, dije, y por eso seguimos vivos. Luke recorrió la mesa con la vista. ¿Y los demás? O no tomaron galleta, respondí, o no bebieron vino. El mecanismo solo funciona cuando una sustancia aparentemente inocente se activa con otra. Ronnie asintió despacio. La combinación, el sistema. Exacto. Dejé que la palabra quedara suspendida. Alguna sustancia letal en el vino provoca la asfixia, pero solo cuando encuentra su detonante previo.
Es la combinación, el sistema. Ronnie me miró. Ha sido un sistema desde el principio, desde el falso A220-300. Antes, corregí, probablemente cuando se reservaron los vuelos a Cozumel. El silencio volvió a imponerse. Miré a Luke y a Matthew. Toda la filosofía se resume en 2 palabras, dije con voz baja: sostener y abstenerse. Ronnie ladeó la cabeza. ¿Epicteto? Exacto. Un breve silencio. He entrado en tu terreno. Ronnie esbozó una leve sonrisa. La próxima vez vienes tú a los X Games. Ese es mi terreno. No exageremos, respondí con sequedad. Toda la filosofía se resume en 2 palabras, sostener y abstenerse. Una pausa. Sobrevivir. Matthew tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora llamamos a la policía y al médico especialista. Ronnie frunció el ceño. ¿No podemos hacerlo nosotros? Lo haremos, respondí, pero necesitamos a la policía y, sobre todo, un médico, para Luke y Matthew. El teniente Álvarez llegó acompañado de un facultativo. Luke y Matthew fueron examinados de inmediato, estables, sin síntomas. Un alivio contenido. Me dirigí al teniente. Analice el vino y comuníqueme los resultados, si es tan amable. Creo que sé lo que encontrará. Me observó con atención. ¿Cómo lo sabe? Sospecho que intervienen 2 mecanismos. El médico intervino. ¿Un veneno binario? Algo en esa línea, respondí. Sospecho firmemente de la combinación galleta y vino. El teniente asintió. Nadie sale de esta villa. 4 agentes se colocaron en las salidas. Contención. Permanecí sentado. Ataque. Núcleo. Coda. No estaba contando. Estaba estructurando. Y de pronto comprendí algo que me resultó inquietantemente claro. El asesino no estaba lejos. No estaba oculto. Estaba en esta misma habitación. Lo miré. Parecía complacido. Y supe que el duelo continuaba, pero solo una... Escena 6. Steven Miguel Marx confronta a Gaspar Villanueva del Valle. El silencio pesaba. 3 muertos. 5 profesores sentados. La policía ya en la puerta. La sílaba está cerrada, dije con calma, a menos que alguien insista en una coda doble. Villanueva no respondió. Replicó su estructura. Continué. No pudo evitarlo. Miré a los demás. En Cozumel, el inicio, el cambio imposible de aeronave. En la terminal, la inmovilización en sistema que alteró los tiempos. Y aquí, la coda. Ahí una pausa. Cada muerte siguió el mismo arco. Activación, escalada, colapso. Simetría perfecta. Villanueva sonrió levemente. ¿Ha reconstruido el macrosigno? Bravo, profesor March. Casi perfectamente, añadió, de no haber sido por su perfeccionismo. Incliné la cabeza. 5 habitaciones preparadas para un solo ponente. ¿Cómo sabía que yo vendría con 4 jóvenes? Silencio. Y su desliz con el tiempo de escala. Dijo 17 horas y 39 minutos. Fueron 18 horas y 12. El inspector levantó la vista. La diferencia es una alteración en sistema, concluí. Diego tragó saliva. El primer ponente llevaba muerto 2 semanas. El hueco fue creado. La invitación, ajustada. Villanueva habló con serenidad. Compartimos fundamento, neurolingüística y sistémica funcional. Los demás persiguen abstracciones generativas. Ronnie dio un paso al frente.
y decidiste convertirlo en thriller. Villanueva lo miró fijamente. Eso del A220-300 nunca lo entenderás, amigo. Ronnie sostuvo su mirada. ¿Amigo? Silencio breve. Voy a adaptar a Kierkegaard por primera vez, dijo con voz firme. Lo voy a doblar para que se ajuste a usted, y solo a usted. Respiró una vez. Tiene un solo amigo, y es el eco. ¿Por qué es su amigo? Porque ama su propia construcción, y el eco no se la quita. Tiene un solo confidente, y es el silencio de su sistema. Porque en él nadie lo contradice. Nadie habló. Ronnie se giró hacia el escritorio. El portátil seguía abierto. Historial intacto, dijo sin levantar la voz. Rastreo de viaje. Barcelona, Heathrow, Dallas, Cozumel. Modelado predictivo aplicado a sistemas de reserva. Umbrales de ocupación alterados. Cancelación inducida. El inspector se acercó. Eso es suficiente. Villanueva no se movió. Leyó el patrón, dijo. No, respondí. Usted lo sobrediseñó. El inspector puso la mano en su hombro. Gaspar Villanueva del Valle queda detenido por 3 cargos de homicidio. Villanueva se levantó despacio. Reconstruyó el macrosigno, repitió. Ronnie cerró el portátil. Y usted buscó una simetría perfecta, dije. Ese fue su error. Los agentes lo escoltaron fuera. El sistema había colapsado. Adiós. Episodio 7. El rompecabezas se completa en el cielo. Antes del descenso, Ronnie se inclinó ligeramente sobre el pasillo y me dijo que el AV18 a Barcelona no sería lo que yo esperaba. Seguiría apareciendo como AV18, explicó, pero era un código compartido. Operador @lengua explorer. Número de vuelo LXE21. Equipo A350-900. Añadió que no habría motivo para temer al fabricante rival. Matthew fue el primero en reaccionar, calibrando si aquello pertenecía todavía a la arquitectura de Villanueva o al mundo real. Ronnie lanzó la duda sin énfasis. El juego había terminado. No era una construcción, era una mejora. Luke dejó escapar el aire. Al levantarnos, Ronnie se volvió hacia Diego y le tendió el monopatín. Quédate con él. Una breve pausa. El ritmo importa más que la velocidad, eso ya lo sabes. Diego lo recibió con cuidado, como quien acepta una responsabilidad. El A220-300 seguía rondando a Ronnie. Dijo que no pensaba soltar esa cuestión. Le respondí que tampoco lo esperaba. No permitas que lo simplifiquen. No lo haré. Fue suficiente. Regresaba a Cozumel para retomar su trabajo como asesor de seguridad marítima. Desde allí continuaría hacia Los Ángeles. Esperaba que volviéramos a vernos pronto, en Europa, en Estados Unidos o de nuevo en México. Se marchó sin mirar atrás. El largo radio despegó de Bogotá y alcanzó el crucero con la serenidad de lo previsto. Yo tenía la ventanilla. Diego se sentó a mi lado, con el monopatín apoyado verticalmente contra su pierna. Al otro lado de la isla, Luke se inclinaba hacia adelante. Matthew observaba el ala en silencio. Diego nunca se conforma con la superficie. Necesita ver cómo encajan las piezas hasta que el dibujo queda completo. La inquietud no es ansiedad en él, sino método. Villanueva supo que yo viajaba en el momento en que lo hice público. Había impartido una conferencia en directo desde Barcelona antes de salir. Expliqué el itinerario con claridad. Barcelona a Heathrow, Heathrow a Dallas, Dallas a Cozumel, incluso la duración de la escala. Durante el sector transatlántico continué transmitiendo mediante la conexión Wi-Fi a bordo.
Había 3 espectadores al inicio: Ronnie, Diego y una cuenta no identificada. No hacía falta vulnerar sistemas de aerolíneas, bastaba con observar. Confirmado mi desplazamiento, la aceleración fue inmediata. El primer profesor eliminado. El correo de enfermedad enviado desde la cuenta de la víctima. La plaza liberada. El congelador preparado antes de nuestra llegada. La secuencia resultaba inquietante por su proximidad temporal. Todo había empezado apenas horas antes de aterrizar. Londres fue la siguiente pieza. Un avión de ese tamaño no permanece inmóvil sin causa. El portátil la proporcionó. Ronnie rastreó transferencias financieras en cuestión de minutos. Pagos vinculados a un ingeniero contratado en Heathrow con acceso certificado al registro técnico digital. Una discrepancia que impedía la salida fue introducida en el mantenimiento antes del retroceso. La normativa hizo el resto. La inspección superó el límite de horas de la tripulación. El vuelo cancelado. El ingeniero detenido antes de que saliéramos de Cartagena. El avión nunca estuvo en peligro. No abandonó la posición. Miami repitió la estructura. Otro aeropuerto. Otro intermediario. El mismo rastro financiero. Otra detención confirmada antes de embarcar en Bogotá. Villanueva no buscaba mi muerte. Buscaba simetría. Yo no era el objetivo. Era el lector. Eso no tranquiliza a nadie. El sistema había colapsado. Los intermediarios bajo custodia. Villanueva bajo custodia. Lo que lo delató fue el tiempo. Citó mi escala como de 17 horas y 39 minutos. La duración real, tras la reprogramación, fue de 18 horas y 12. Observó demasiado. El veneno no requería dramatismo. 2 sustancias inertes por separado. Letales al combinarse. Suficiente. Luke y Matthew continuarían a la mañana siguiente desde Barcelona a Gatwick en el VY7842. La pantalla del smartphone aún no indicaba si era un A320 o un A321 Neo. 2 horas y 20 minutos. Un estrecho habitual. La rutina de vuelve proporzetallón. Diego y yo permaneceríamos en Barcelona. Al cruzar el Atlántico, con la cabina ya en penumbra, Diego volvió sobre el A220-300. No lo había por curiosidad superficial. Necesitaba aterrar el contorno, asegurarse de que ninguna pieza quedaba suelta. Le expliqué lo que sabíamos y lo que aún no. El resto le pertenecía a Ronnie. Nos despedimos de Matthew y de Luke en el Prat. El vuelo número LXE21 aterrizó de forma segura. Tomamos el aerobús hasta Plaza Cataluña. Yo me dirigía a mi apartamento. Diego continuaría hasta casa de sus abuelos. Quería comprobar si su abuela estaba mejor. Al salir a la plaza, Barcelona parecía ajena a toda simetría. Por primera vez en días, el cielo no tenía intención alguna, y el rompecabezas, al fin, estaba completo. Adiós, hasta luego.